Mis hermanos, Dios los bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Capítulos muy bellos, capítulos de las leyes de Dios hacia el pueblo de Israel y para con nosotros también, ¿verdad? Tenemos leyes que aún nosotros seguimos tomando de este Antiguo Testamento y pidámosle a Dios, mis hermanos, que Él nos siga abriendo la mente y el corazón, que nunca nos cerremos a su voluntad, que siempre estemos abiertos a esa voluntad de Dios. Esa voluntad, hermanos, que aunque no creamos, mis hermanos, Dios nos acompaña y Él sabe para qué nosotros somos buenos. Él sabe en qué forma nosotros podemos ayudar, podemos servir, y por eso, hoy en este día, mis hermanos, abran su corazón. Dispongámonos al mensaje de Dios, a su palabra, que da vida. Es palabra que da vida. Es palabra que nos infunde amor para que seamos también partidarios de amor hacia los demás. Hay tanta gente malvada, tanta gente mala en este mundo. A toda esa gente, hermanos, acerquémonos. No tengamos miedo de proclamar a nuestro Señor, hablarles del amor de Dios para que dejen su mala vida. Voy a comenzar a leer este capítulo. Es el capítulo número 15 de Números. Por si gusta sacar su Biblia, y voy a leerla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Moisés para que se lo repitiera a los israelitas: esto será para cuando hayan llegado al país donde van a vivir, el país que les daré. Entonces le ofrecerán a Yahvé sacrificios por el fuego, holocaustos y sacrificios de comunión. Le ofrecerán sacrificios de agradable olor, de ganado mayor o menor, con ocasión de un voto o de una fiesta, o como ofrendas voluntarias. El que ofrezca un sacrificio a Yahvé presentará una ofrenda de 1/10 de flor de harina amasada con 1/4 de medida de aceite y 1/4 de medida de vino para la libación. Añadirás esto al holocausto o al sacrificio de cada cordero. Si es un chivo, la ofrenda será 2/10 de flor de harina amasada con 1/3 de medida de aceite y 1/3 de medida de vino para la libación. Ese será un sacrificio de agradable olor para Yahvé. Cuando ofrezcas en sacrificio un novillo, ya sea como holocausto, ya sea como sacrificio de comunión, o para cumplir un voto, o como ofrenda pacífica a Yahvé, presentarás además el novillo, una ofrenda de 3 medidas de flor de harina, amasada con media medida de aceite, y ofrecerás media medida de vino para la libación. Ese será un sacrificio por el fuego de agradable olor para Yahvé. Tendrán que seguir esta norma por cada toro, por cada chivo, por cada cordero o por cada cabrito. Esto será para cada una de las víctimas, no importando su número. Toda persona nacida en el país observará esta norma cuando ofrezcan a Yahvé un sacrificio por el fuego de agradable olor. Lo mismo vale para el extranjero y para cualquier persona que viva con ustedes. Seguirá esta norma igual que ustedes cuando ofrezcan a Yahvé un sacrificio por el fuego de agradable olor, y esto será de generación en generación. La norma será la misma para toda la comunidad, tanto para ustedes como para el extranjero que vive con ustedes. Será una ley perpetua para sus descendientes. Yahvé no hará diferencia entre el extranjero y ustedes. Habrá solo una ley y una norma tanto para ustedes como para el extranjero que vive con ustedes. Yahvé dijo a Moisés: dile esto a los israelitas: cuando hayan llegado al país donde los llevo y estén ya comiendo el pan de esa tierra, separarán una parte para Yahvé. Reservarán una torta que pondrán aparte, como primicia por la masa, igual como lo hacen cuando dejan aparte una porción de la cosecha en la era. Le darán una parte a Yahvé de generación en generación. Serán las primicias de la masa de ustedes. Supongan que alguien haya pecado por error, no obedeciendo a todas las órdenes que Yahvé le dio a Moisés, a todas esas órdenes que Yahvé dio para que observaran en el transcurso del tiempo y que entregó por boca de Moisés. Si alguien hizo algo por inadvertencia y la comunidad no se dio cuenta de ello,
Entonces toda la comunidad presentará a Yahvé como sacrificio un novillo para un holocausto de agradable olor, con una oblación y una libación como lo provee la norma. Enseguida presentarán un chivo para la expiación. El sacerdote entonces hará la expiación por toda la comunidad de los israelitas y quedará perdonada, pues había actuado sin darse cuenta, y por su falta presentaron una ofrenda, un sacrificio por el fuego en honor a Yahvé, así como también un sacrificio expiatorio delante de Yahvé. De esta manera quedará perdonada tanto la comunidad de los israelitas como el extranjero que vive en medio de ellos, ya que el pueblo pecó por inadvertencia. Si una persona peca sin darse cuenta, ofrecerá como reparación una cabrita de 1 año. El sacerdote hará la expiación ante Yahvé por esa persona, y gracias a esa expiación quedará perdonada. Ya sea que se trate de un israelita o de un extranjero que vive con ustedes, la ley será la misma por el pecado por inadvertencia. Pero si algún israelita o extranjero peca conscientemente, como con eso insulta a Yahvé, será eliminado de su pueblo. Si desprecia la palabra de Yahvé y viola sus mandamientos, tendrá que ser eliminado, llevando consigo el peso de su pecado. Cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron a un hombre recogiendo leña un día sábado. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron ante Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo dejaron preso mientras tanto, porque no sabían lo que se haría con él. Entonces Yahvé dijo a Moisés: a ese hombre hay que darle muerte. Toda la comunidad le lanzó piedras fuera del campamento. Toda la comunidad lo llevó fuera del campamento y le dieron muerte lanzándole piedras. Murió tal como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. Yahvé dijo a Moisés: dirás esto a los israelitas: háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de púrpura violeta. Así serán sus flecos, y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos de Yahvé. De esta manera, los pondrán en práctica y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos que los arrastran a la infidelidad. De ese modo, se acordarán de todos mis mandamientos, los pondrán en práctica y serán santos delante de su Dios. Yo soy Yahvé su Dios, yo los hice salir de Egipto para ser su Dios, yo soy Yahvé su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En aquel tiempo, mis hermanos, los mandamientos de Dios, aunque no era muy fácil llevarlos a cabo, cuando les ordena que en esos flecos que ellos llevaban tenían que poner ese color púrpura violeta, para que cuando ellos vieran ese color en el otro, en el compañero o en ellos mismos, para que no dieran luz al pecado. Al pecado, mis hermanos, continuamente le da uno luz. Y entonces, en aquel tiempo era muy difícil, mis hermanos, el pecar. Cualquier pecado que Dios no perdonaba y que el pueblo también se daba cuenta de que aquella persona había pecado y no avisaba, no les decía lo que acababa de ocurrir o lo que había hecho, le iba a ir muy mal. Pudimos ver aquí en este capítulo cómo Dios le pide a Moisés y a todo el pueblo de este hombre que encontraron recogiendo leña. Era un día sábado, y entonces Dios, para que la gente tuviera temor de sus malas acciones o de las leyes que Él les había impuesto y que no seguían, si no las llevaban a cabo, todo el pueblo les tiraba piedras. Esta era una advertencia para todos, no solo para unos cuantos. ¿Se imaginan, mis hermanos, cuando esas personas recibían las pedradas? Era algo muy terrible. Sin embargo, era permitido por Dios para que la gente no cayera en el pecado. Y aquellas personas sabían bien que se tenían que comportar bien. De lo contrario, el Señor se iba a encargar de ellos. Y aún así, mis hermanos, tiempo más después, todo el pueblo de Israel cae en la idolatría, cae en el pecado, y Dios les manda su castigo. Castigos terribles. No eran castigos
muy fáciles de sobrellevar, pero el pueblo aceptaba porque sabían bien que el pecado que habían cometido lo tenían bien merecido. Por ejemplo, cuando los dispersaba por las diferentes naciones, eran maltratados, eran esclavizados y aceptaban el castigo porque sabían que venía de Dios, porque ellos se habían burlado de Dios al hacer tantas maldades. Pero mis hermanos, recordemos que Dios es un Dios misericordioso y que perdona. Cuando ellos iban y le pedían perdón a Dios, Él los perdonaba y los volvía a su tierra. Así también nosotros, portémonos bien para que Dios nos dé esa gloria que tanto nosotros anhelamos. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.